Hola amigos, soy Emma Cadenas y esto es Sin Maquillaje. Errare humanum est. El proverbio latino que se traduce como errar es humano y que se complementa con aquello de que perdonar es divino, nos recuerda a todos que no existen seres humanos perfectos. Sobre todo, como sabemos, los políticos. Dime a qué político admiras y te diré cuál es su rabo de paja. Claro, esta mirada, llevada al extremo, podría conducirnos al cinismo y al escepticismo y acabar decidiendo no creer absolutamente en nadie. Pero esa no es la invitación del refrán, porque en este caso tendríamos que no creer ni en nosotros mismos. A lo que invita en realidad es a ser cautelosos, a no dejarnos llevar exclusivamente por el entusiasmo, la emoción, la pasión y caer en los fanatismos. Y sobre todo nos invita a utilizar una herramienta que nos ayuda a ponderar lo positivo y lo negativo, a abandonar la zona cómoda del prejuicio y a tomar la mejor decisión posible. Esta herramienta se llama pensamiento crítico. Gracias a él nos cuestionamos todo, lo masticamos todo lo que sea necesario antes de tragarlo. No damos nada por sentado. Y sí, a veces debemos elegir entre dos males, que es una de las decisiones más difíciles de tomar. Por eso, a enfriar la cabeza y aunque tengamos posiciones políticas muy claras hacia la izquierda o hacia la derecha, incluso en esos casos darles una masticadita más, por si acaso. ¿Estamos seguros de que nuestras posiciones políticas son las que realmente creemos que tenemos? Mis años en la docencia me hacen temer que eso no siempre es tan claro, que a veces creemos saber en qué orilla estamos parados, pero con unas cuantas preguntas llegar a la conclusión de que a veces más bien estamos en la orilla contraria o a mitad de la corriente sin saberlo. Algunos creen que con ser, por ejemplo, partidarios de la justicia social, del enfoque en los que menos tienen o en la atención de las minorías, ya eso basta para definirte como de izquierda. Otros más bien suponen que si están a favor del libre mercado, ya ahí son liberales. Y no es así. Aquí es donde siempre recomiendo responder dos preguntas que nos permiten clarificar mejor nuestras posiciones. Uno, ¿crees que el Estado debe invertir más o invertir menos en la vida de las personas y de la sociedad? Y segundo, si crees que debe invertir más, ¿hasta qué punto? Cabría una tercera pregunta incluso, si crees que debe intervenir menos, ¿hasta qué punto? Si estás en un punto intermedio, estás en lo que se llama centro-izquierda o centro-derecha, va a depender de dónde vengas. Porque cuánto intervenga el Estado en la vida de las personas, y no solo en su economía, sino en lo que debe aprender, en la decisión de qué debe trabajar, qué es lo que debe creer, qué decisiones debe tomar, qué puede expresar y qué debe callar, quién debe ser y cuánto puede llegar a tener, eso hará la diferencia. No importa cualesquiera sean las intenciones o justificaciones que se tengan para eso. Entonces, ¿cuán importante es para ti la libertad del individuo o su contraparte, el bien común, y las consecuencias de priorizar uno u otro valor? Puede ser un buen ejercicio de reflexión. Para eso hay que ponerse en distintas situaciones, de preferencia las más extremas, y ser honestos con uno mismo, con una misma. Por ejemplo, si tú eres padre o madre, ponte en el caso de que el Estado te diga que tu hijo debe tomar determinada formación porque es lo mejor para el país. ¿Elegirías ahí el bien común o lo que tu hijo preferiría? De repente vas a responder, bueno, el bien común, ¿no? Siempre y cuando sea algo bueno para él. Entonces revisa si de verdad es cierto que el bien común es lo primero para ti. O quizás opines que de verdad lo mejor para él será lo que el Estado decida. Y entonces nos preguntamos dónde está la libertad. ¿Acaso no cuenta? O también puede que digas, no, debe primar lo que él decida, porque eso no tiene por qué ser contrario al bien común. Y entonces nos damos cuenta que tenemos una amplia gama de posibilidades que te van a ubicar en lo que realmente piensas
si trasladas esa reflexión a otros campos como la libertad de expresión, la libertad de empresa, el libre mercado, la propiedad privada, los derechos laborales, etc. Entonces, estatizar y controlar, o regular y supervisar, o dejar todo a la oferta y la demanda, esa es la cuestión. Y aquí se preguntarán algunos, ¿no? ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que vamos a decidir el próximo 6 de junio? Tiene que verlo todo. Sí, todo. Porque en esta ocasión los electores peruanos han querido poner como finalistas de las elecciones a las expresiones más extremas de la política peruana. Por un lado, la izquierda ultra radical, que cree en que estatizarlo y controlarlo todo es la solución mágica para nuestros males. Y por otro lado, la derecha conservadora y populista, que quiere que todo quede tal como está, con uno que otro maquillaje, pero dejando todo en mano de la buena voluntad de los poderosos. Ese es el telón de fondo en esta decisión. A lo que se suman además otros factores como, por ejemplo, quiénes son los candidatos, cuál es su trayectoria, cuál es su credibilidad. Y por otro lado, quiénes los acompañan, quiénes son sus aliados dentro y también fuera del país. Y un último factor que no es menos importante tiene que ver con el primero. ¿Qué tanto han funcionado los proyectos políticos que proponen en otros países, países que tengan las mismas características, por supuesto? ¿Cuáles han sido los resultados reales de aplicar esas ideologías para la vida, para el bienestar, para la dignidad y para los bolsillos de los ciudadanos? Pero compararnos con Europa o con Asia, por ejemplo, no nos servirá de mucho, más bien de nada en este caso. Pedro Castillo encarna la posición de la extrema izquierda. Eso, por si acaso, no es terruquearlo, ni es una especulación. Él es candidato de un partido que se declara marxista, leninista y mariateguista y que abraza el bolivarianismo, esta doctrina política que conocemos mejor como el chavismo, porque Hugo Chávez fue el que la resucitó. Y es una corriente cercana al comunismo cubano. Si algo hay que reconocer a Perú Libre es que precisamente no se esfuerza en ocultar ese nexo ni esas ideas. En su plan de gobierno, Perú Libre propone un cambio en el Estado peruano para que pase a ser un Estado ahora interventor y un Estado empresario. Es un programa estatizador y nacionalizador que propone adoctrinar a los estudiantes desde el colegio y la universidad para que sean revolucionarios. Ese programa también rechaza a la izquierda democrática y a las ONGs, propone un feminismo únicamente para las revolucionarias y no dice nada sobre las poblaciones LGTBIQ+, salvo cuando le da duro a las ONGs que apoyan a la diversidad sexual. Y abiertamente señala que no cree en la libertad de prensa y que va a instaurar una censura previa para los contenidos. Si votaste por Verónica o por Guzmán, no te hagas ilusiones. No estás en ese plan. Eso sí, hay capítulos enteros dedicados a proponer políticas muy férreas contra la anticorrupción y políticas descentralizadoras para fundar una república federal. Ahora, ¿quién es Pedro Castillo? Esa es una pregunta que debe contestarse por completo en este mes y pico, pero lo que ya se sabe de él por sus apariciones públicas lo ubican como un ex rondero, ex seguidor de Toledo y luego dirigente de una facción del SUTEP ligada al Movadef, que como sabemos es una fachada de Sendero Luminoso. Eso ya decimos de nuevo, no es terruquearlo, esa es una evidencia, son datos concretos de la realidad. No se olviden que no hay que dulcificar ni santificar a ningún candidato. Sin embargo, para muchos esto no reviste ninguna importancia, pues señalan que Ollanta Humala también era así de radical y luego firmó una hoja de ruta. Solo hay que remarcar una importante diferencia. El plan de Humala era bastante menos radical que el de Castillo. Y además Humala luchó contra los senderistas cuando formaba parte del ejército, no se alió con ellos para sus fines políticos. Además, sobre el valor de la palabra de Castillo y sus compromisos, hay que revisar cómo actuó en su momento con la causa magisterial. ¿Firmará Castillo una hoja de ruta como Humala para mantener la estabilidad económica y política? Y si la firma, ¿podemos confiar en que cumpla su palabra después de haberse comprometido con el movimiento bolivariano, que ya sabemos no suelta el poder así nomás cuando lo consigue?
Bueno, esas son dos preguntas para las que necesitamos respuestas antes de ir a las urnas el 6 de junio. Por otro lado, Keiko Fujimori encarna lo que se conoce como el populismo de derecha. El populismo no es otra cosa que una doctrina muy comodona, pues sus propuestas se acomodan a lo que la gente quiere, a lo que la gente le gusta, a contentar a la masa, ¿no? Pero como es de derecha, siempre y cuando eso no le afecte al bolsillo de los que más tienen y esas propuestas les permitan mantenerse en el poder. O sea, proponen pan y circo. En materia económica, Keiko es fiel seguidora del mercantilismo que instauró su padre. El mercantilismo, o pseudoliberalismo, es una doctrina económica que cree en la libertad económica plena, pero siempre y cuando los beneficios vayan a parar a manos de las grandes corporaciones, que se alían con el Estado para convertir a los ciudadanos, convertirnos en meros consumidores. Y por eso los beneficios del crecimiento económico solo nos llegaron a cuentagotas y nunca se tradujeron en verdadero bienestar, en salud, por ejemplo, en educación o en desarrollo humano en general. Desde hace 20 años que los entendidos le vienen diciendo al mercantilismo que no puede seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro sin darle una vida digna. Por eso, con su vulgaridad acostumbrada, todos recordamos que Toledo prometió aquello del chorreo en vez del goteo, cosa que además nunca llegó, porque el mercantilismo es voraz, arrasa con todo y nada muy feliz en la corrupción. Hace 5 años, cuando entró PPK al gobierno, escribí un editorial advirtiéndole que era una oportunidad porque el recreo tenía que acabar, como decía él. Porque si seguían en ese rumbo, en 2021 tendríamos a la izquierda radical a las puertas de la Bastilla. 5 años después, eso parece haber ocurrido. Pero como esta derecha no escucha, además de persistir en este modelo económico y declararlo intocable, también se cierra en una agenda conservadora que niega libertades individuales a las personas en materia sexual y reproductiva. Se ha comprado todos los boletos esa derecha. A eso se suma la trayectoria de Keiko Fujimori. Además, todos sabemos lo que significó para nuestro país el gobierno de su padre. Un costo demasiado alto en materia de derechos humanos y de dignidad ciudadana para lograr una estabilidad económica y social. Un proceso en los que ella ya era una ciudadana adulta. Incluso participó, aunque muy indirectamente, por cierto, en su rol de primera dama. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es su desvenir político propio. No hablemos solamente de los procesos abiertos por receptación y ocultamiento, ¿no? Mediante el pitufeo de millonarias donaciones electorales, sino además de las graves consecuencias para la estabilidad del país que trajo su pataleta electoral de 2016. 4 presidentes en 5 años es su legado, con leyes elaboradas a su medida y con una mayoría parlamentaria realmente nauseabunda. ¿Podemos confiar en esta candidata solo porque evidentemente su gobierno no significaría un peligro para la estabilidad económica, como sí lo sería el gobierno de su adversario Pedro Castillo, y que solo sería su gobierno más de lo mismo? No es fácil la decisión que nos toca tomar este 6 de junio. Y yo no me sumo a este coro de quienes insisten que ya nos definamos de una vez. Por el momento solo sé que no nos hace ningún bien satanizar a ningún candidato, pero tampoco dulcificarlo o mucho menos santificarlo. Necesitamos tener toda la carne sobre la mesa, todos los elementos de juicio sin selecciones previas y poniendo nuestros antis un ratito, solo un ratito, de lado. Al fin y al cabo no estamos jugando la tinca o no estamos aplicando una apuesta. Estamos decidiendo el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Vale la pena el esfuerzo, tomarse en serio esta evaluación, hacerla a fondo, sea cual sea nuestra elección, que sea con los ojos bien abiertos, incluso si decidimos no votar por ninguno de los dos. La consigna para mí sigue siendo la misma. Vota a conciencia. Hasta el sábado.